Al hombre cotidiano no le gusta tratar temas universales, y mucho menos espirituales. Pensar en la vida y la muerte, el bien y el mal, la paz y la guerra le da miedo. Parece justo, pues ya es demasiado complicado vivir el día a día. ¿Por qué preocuparse por cuestiones que son mucho más grandes que nosotros, a menudo irresolubles y fuera de nuestro control, amargándonos la existencia? Mirar a nuestro alrededor se vuelve cada vez más duro, como un angustioso ejercicio de teratología y estudio de cosas monstruosas. Sin embargo, son temas ineludibles. Alguien tiene que reflexionar y tomar nota de la realidad, etapa previa para intentar comprender el mundo, luchar por lo verdadero, lo bello, lo bueno y lo justo. Quizás sea más fácil para los que creemos, para los que tenemos fe, entender que estos conflictos no son simplemente del hombre contra el hombre, que hay entidades y potestades creando y dando a tomar este caldo de cultivo. Pero para un ateo, un agnóstico o incluso alguien afín a deidades modernas, debe ser inconcebible una comprensión mínima de los acontecimientos actuales, con lo cual lo más probable es que los niegue o no llegue a verlos como tales. Intentaremos en el vídeo de hoy exponer la situación como podría relatársela a una mente científica o quizás a un hombre cotidiano. Nos enfrentamos a un vía crucis con muchas, demasiadas estaciones, con la esperanza de que tarde o temprano llegue la resurrección. Es objetivo pensar que está en pleno desarrollo una gigantesca guerra contra la criatura humana. Todos los fundamentos de nuestra especie están siendo atacados, biológicos, antropológicos, ontológicos, bajo los golpes de un inmenso, monstruoso aparato de dominación tecno-financiero. Los dominadores poseen todos los medios, económicos, financieros, industriales, técnicos, culturales, mediáticos. Una cúpula de unos miles de amos universales tiene en sus manos el destino de la humanidad, decidida a modificarla, remodelarla, incluso trascenderla para recrear una nueva especie trans y posthumana. Posee todos los medios, determina todos los fines, los suyos, que podemos resumir en el dominio sobre la materia humana inerte, indiferenciada, que se pondrá a las órdenes del aparato tecnológico. Para ello, suprime la verdad y la realidad. Lo artificial se impone a lo natural. Los hechos son sustituidos por la representación impuesta, el universo por el metaverso. El poder de esta cúpula se ha hecho inconmensurable en los albores de la cuarta revolución industrial, basada en el poder de las tecnologías electrónicas. El mundo, de analógico que era, ha pasado a ser digital. El primer término describe el funcionamiento de la mente humana, basado en el reconocimiento de similitudes entre objetos y situaciones incluso muy distantes entre sí. Este tipo de razonamiento es la base de la creatividad, fundamental para resolver problemas nuevos e inesperados. Digital, dígito, cifra, es la forma típica de aplicar la informática y la electrónica, que trata las cantidades en forma numérica, convirtiendo los valores en números de un sistema de numeración conveniente, normalmente el sistema binario. En un contexto tan complejo, asistimos a un profundo y rapidísimo cambio de paradigma, en el sentido indicado por el epistemólogo Thomas Kuhn, es decir, al vuelco de toda la cosmovisión y de todas sus implicaciones. Antes de examinar los tres frentes de la guerra que libra la cúpula FinTech contra el Homo sapiens, es necesario recordar los fundamentos teóricos sobre los que se sustenta el hipercapitalismo globalista absoluto, es decir, liberado de toda atadura o límite. Un materialismo crudo o ajeno a cualquier hipótesis trascendente. El culto al progreso historicista nihilista, un nihilismo anunciado con desesperada lucidez por Friedrich Nietzsche, junto a la transvaloración de todos los valores. En los albores del siglo XX, fue el Papa Pío X quien captó el sentido del tiempo que se avecinaba en su encíclica E Supremi de 1903.
con todas las fuerzas y con todos los artificios, se tiende a suprimir completamente el recuerdo y la noción de Dios, decía. Esa es la cuestión ineludible, incompatible con toda forma de espiritualidad, pero también enemiga de toda alternativa ética, política, económica, de valores. El poder se alimenta de la voluntad de poder, del odio implacable, a todo límite, visto como un impedimento, un retroceso. Nada es sagrado, todo está disponible, materia que conquistar, ocupar, remodelar, comprar y vender. La advertencia de Ezra Pound se vuelve incluso ridícula cuando decía que el templo es sagrado, porque no está en venta. En el espíritu de la época, una época sin espíritu, una época de vacío. No hay más templo que la mercancía, la reducción de todo a una cosa, un producto al que se puede atribuir un código de barras y poner una etiqueta de precio cambiante. El desencantamiento del mundo, del que hablaba Max Weber, está llegando a su fin. Todo está calculado y es calculable. El pasado es la torpe minoría de edad intelectual de una humanidad infantil. El futuro no existe, salvo en la forma predictiva de la intersección y el procesamiento de datos y metadatos. Lo que se nos hace emprender es un viaje al desierto, a la noche del mundo, acogida con efervescente alegría por los mercaderes occidentales contemporáneos. La objeción más común entre los creyentes de los mitos posmodernos es la siguiente: ¿cómo puede el poder ser totalitario, absoluto, si predica algún tipo de democracia, inclusión, si de hecho la crítica más común es el exceso de permisibilidad? Lo vemos incluso en el Vaticano y la confusión es tal que una gran mayoría ha terminado por creer que lo malo es bueno y viceversa. Se han invertido los valores en la oligarquía del poder y el interés. El poder tecnocapitalista ya no se contenta con un hombre que consume, sino que exige que no sean concebibles otras ideologías que las del consumo. Ha decidido ser permisivo porque solo una sociedad permisiva puede ser una sociedad de consumo. La esfera de los derechos humanos, además, mientras se amplía desmesuradamente en la esfera individual e íntima, se desdibuja en la esfera pública, donde el paradigma es el de la vigilancia, el del pensamiento único, el de la represión de las ideas, el de los principios contrarios al orden biopolítico y biocrático neoautoritario. La ruta marcada hasta 2020, pandemia, identidad digital, compresión de la movilidad, sistemas de identificación y vigilancia, limitación de la agricultura, alimentación artificial, acentuación ecoclimática, represión de la disidencia, medicalización generalizada, difusión de la ideología de género, transhumanismo, sugiere que el cambio de paradigma se encuentra en su fase decisiva. La vacía humanidad occidental, atrapada por los mitos paralelos del mercado y la tecnología, se reduce al esquema que Diego Fusaro extrae de la mitología griega. Las deidades posmodernas son Dioniso, que preside el caos, lo ilimitado y la transgresión; Proteo, el dios de las hibridaciones, del cambio continuo, de la superación de toda frontera y la demolición de toda diferencia; y por último, de Narciso, la contemplación del yo, el egoísmo engrandecido, de los átomos desarraigados que tiene en la práctica del selfie su ritual compulsivo, para ser compartido en las redes sociales a la espera del me gusta, del pulgar hacia arriba, de los átomos errantes conectados al metaverso. Una guerra contra el hombre librada en forma de puesta en cuestión de la verdad, de la realidad misma, de los fundamentos de la existencia. Decíamos que se trata de trastocar los fundamentos biológicos, antropológicos y ontológicos del hombre. La biología, desacreditada, desvirtuada hasta convertirla en una variable dependiente de construcciones culturales, es atacada en su negativa a reconocer lo que siempre ha estado claro para los hombres de todos los tiempos y civilizaciones: lo masculino y femenino,
de la creación bíblica, se niega en nombre de los géneros, que han ocupado el lugar de los dos sexos. Para la neocultura transhumana, los géneros son potencialmente infinitos, tantos como autorreconocimientos, incluso los más extraños y bizarros, desviados de cada ser humano, cambiantes, temporales y irrevocables. Los roles, las distinciones entre lo masculino y lo femenino, no son más que construcciones sociales, como el embarazo y la maternidad. La tendencia es lo idéntico, lo andrógino, lo trans. La desidentificación étnica, personal, cultural, sexual, puerta de entrada a la fluidez existencial, conduce a una especie de desnaturalización destinada a sustraer la dimensión biológica adscrita. Sin fundamento biológico, soy lo que quiero ser o creo ser. La exministra de Igualdad del Gobierno español, Irene Montero, llegó a afirmar que la mujer no existe, ya que mujer es cualquiera que se sienta como tal. Corresponde a la sociedad y a sus normas tomar nota de ello. Siendo Montero una feminista radical posmoderna, no se entiende qué sentido puede tener el feminismo en ausencia del sujeto. Lo biológico, digamos que es el objetivo de la medicalización total. Somos personas sanas imaginarias, a las que atiborrar de fármacos preparados, sueros génicos, cuya auténtica función es modificar permanentemente nuestro patrimonio genético. ¿Con qué fin? Biológico y al mismo tiempo antropológico. Es la sustracción progresiva de la procreación a la sexualidad natural. El resultado será la ectogénesis, es decir, la producción de seres humanos mediante máquinas, úteros artificiales y semen artificial. La consecuencia es la desaparición de las figuras parentales, la transmisión de la vida confiada a quienes disponen de la tecnología y pueden determinar, como en El Nuevo Mundo o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, la cantidad y la calidad de la posthumanidad producida artificialmente. No es casual que las etapas intermedias sean la propaganda asfixiante 24 horas, de la sexualidad estéril, la homosexualidad y la transexualidad, fenómenos que desde la biología transitan al territorio de la antropología y la ontología, atacando los fundamentos del ser. De paso, la operación de reconfiguración humana necesita banalizar el aborto, elevado a derecho universal, rebautizado como salud reproductiva. Este sintagma muestra la regresión biológica de lo humano hacia lo animal. Al fin y al cabo, la ideología de los señores considera que el Homo sapiens no es más que una masa bioquímica manipulable. Se animaliza al hombre, al mismo tiempo que se conceden al mundo animal derechos similares a los de los humanos. Absurdo, ya que el animal no puede reclamar derechos ni ejercer los deberes correspondientes, y lo digo amando profundamente a los animales. ¿Veis la contradicción? Primero estuvo la línea darwiniana, que reflejaba al hombre como evolución de un simio. Así el hombre ya no es creación de Dios. Después, al ser animales, nuestros derechos se equiparan. Ya somos como ganado. Si fuéramos animales, al menos, miraríamos por la protección y perpetuación de nuestra especie. No cabría ni el aborto ni la eutanasia. Como consecuencia, tampoco cabría ni la homosexualidad, ni por supuesto la transexualidad, ni sus derivados. Seríamos, como somos en realidad, hembra y macho. Y por supuesto tampoco cabría la guerra, ni la violencia, ni derivados. Y mataríamos solo por y para comer nosotros y nuestras crías, a las cuales defenderíamos con nuestra propia vida. Al mismo tiempo, se impone al hombre un neolenguaje despojado y limitado, el gruñido unificado a través del cual debe definir y juzgar los objetos y conceptos, el mundo que le rodea y asimismo según el nuevo paradigma impuesto, desvinculado de su familia, alejado de la comunidad étnica, territorial y cultural a la que pertenece, impermeable
a las instancias del espíritu, alejado de su naturaleza biológica e íntima, iniciado en una serie de dependencias, hibridado con la máquina y mientras tanto dependiente de aparatos artificiales, abandonado a los impulsos, incapaz de elevar el pensamiento más allá del momento, gobernado por el miedo, heterodirigido por el poder de la tecnoestructura, incierto, subyugado por lo artificial. El átomo humano pierde su libertad, deja de reconocer la realidad y se aleja de la verdad. Sigue siendo biológica y ontológicamente Homo sapiens, o se ha transformado en una especie diferente. Es la paradoja de la nave de Teseo, la cuestión física y metafísica de la persistencia de la identidad original de una entidad que ha cambiado por completo con el paso del tiempo. Sigue siendo la criatura hombre, la misma si todos sus componentes han cambiado e incluso el cerebro se ha reconfigurado mediante máquinas y artefactos pensantes. La mitología griega supo plantear a la humanidad algunas preguntas significativas. Por ejemplo, narra la nave en la que Teseo viajó en la aventura que le llevó a desafiar y matar al Minotauro, el monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, uno de los mitos fundadores de Occidente. El barco, aparentemente, permaneció sin cambios, a pesar de que cada uno de sus componentes fue reemplazado con el tiempo, desde la quilla hasta los remos y las velas. Llegó un momento en el que se habían sustituido todas las piezas originales, aunque el barco conservaba su aspecto original. Por tanto, había sido completamente renovado, pero al mismo tiempo seguía igual. La pregunta sería, ¿seguía siendo el barco de Teseo? Lo verdadero, lo bueno, lo justo, lo bello, ¿siguen siendo el horizonte del significado? ¿O la guerra la han ganado hombres enemigos de otros hombres? Dicho en estos términos, el ataque del hombre requiere una respuesta principalmente espiritual. Para seguir siendo o volver a ser humanos, necesitamos más que nunca mirar hacia arriba, hacia lo que excede la materia. Es la madre de todas las batallas en las que debemos enfrentar el amor al prójimo y por nosotros mismos, la criatura con la chispa divina, que solo se enciende con la fe, contra el frío cinismo de los oligarcas egoístas y los sociópatas desalmados. Donde crece el peligro, crece también lo que salva. A pesar de todo, está creciendo laboriosamente una nueva conciencia, un antagonismo aún minoritario y confuso, formado por muchos de esos pequeños fuegos, signos de cautelosa esperanza. Soy un hombre. Nada de lo humano me es ajeno, y la guerra del hombre contra el hombre no tendría cabida si somos animales, pero tampoco lo sería si no reconocemos que en ella hay algo, por no decir un todo, de espiritual, y no nos queda más que aceptar que hay potestades que exceden al hombre en maldad e inteligencia en absolutamente todos los asuntos que perturban al mundo en la actualidad. Y señores, si podemos llegar a aceptar la implicación de esas potestades, es porque Dios también está, y negarlo es un mero ejercicio de ignorancia y vanidad.